Después de 5 generaciones, algo sabemos de puros. Puro Santa Clara se encuentra en el corazón de la mejor zona tabacalera de México, una del mejor tabaco del mundo. San Andrés Tuxtla cuenta con un clima tropical en el que abundan los ríos y las cascadas, como el Salto de Eyipantla, una de las cascadas más grandes de México, cuyo río cruza regiones tabacaleras por excelencia. La región de los Tuxtlas es mágica y mística, como su laguna encantada, llamada así porque en tiempos de lluvia baja su nivel y en tiempos de seca sube, y sus brujos, los cuales trabajan con la herbolaria de la región y son toda una tradición. El Valle de San Andrés se encuentra rodeado de montañas que han formado ríos y lagunas, como el majestuoso Lago de Catemaco, el cual invade el espíritu de sus habitantes, quienes con viejas tradiciones mantienen vivos los conceptos de nuestros antepasados. Al sur del estado de Veracruz se encuentra una de las ciudades más importantes de la cultura maya, Palenque, de la cual destaca el dios Pacal, que aparece sentado fumando hojas de tabaco enrolladas en forma de puro. Esta es la bella flor del tabaco, la cual nos da las diminutas semillas que se convertirán en frondosas plantas. Después de ser cuidadosamente seleccionada, la semilla se riega en los planteros, donde con cuidados extremos se lleva a cabo la germinación de pequeñas plántulas. Al llegar a este tamaño, se procede al trasplante a un campo previamente preparado con cariño y esmero, como si fuera un jardín. Además de una adecuada fertilización y múltiples tareas de campo, expertos tabacaleros se esmeran paso a paso, empleando técnicas modernas y tradicionales a la vez para llevar a buen término la plantación. El clima y la tierra complementan este trabajo. Al llegar la planta a su madurez, la cosecha tiene lugar. En este proceso de recolección tan delicado e importante, se cortan las hojas una a una y son cuidadosamente acomodadas para llegar a su siguiente destino, la galera de secado. Cuando llega el tabaco a las galeras de secado, dedos ágiles lo trenzan hoja por hoja en una cuerda y es colgado en bambúes para su deshidratación. Cada cuje es subido uno a uno en una labor que requiere de mucha gente. La galera se va llenando de manera uniforme para que las hojas se deshidraten con la misma proporción. Ahí, el fuego y el tiempo darán al tabaco la consistencia apropiada. La curación al aire libre toma alrededor de 35 días. Durante este proceso de secado, las hojas cambian su color de verde a amarillo y después, por la oxidación, a un rico tono dorado. Posteriormente, las hojas se descuelgan y se amarran en mazos llamados matules. Al llegar el tabaco a las bodegas de fermentación, serán colocadas formando pilones o trojas. El tabaco aumenta su temperatura por su humedad natural, lo que permite el proceso de fermentado. En 5 o 6 días, la temperatura sube a 55 grados y los matules son traspaleados, es decir, se cambian de lugar para homogeneizar la fermentación.
este proceso puede durar hasta 30 días. Posteriormente, el tabaco es seleccionado hoja por hoja según su clase y es puesto a fermentar nuevamente. Es aquí donde perfila su aroma y sabor final. El despalillo consiste en quitar media vena a las tripas y la vena completa a las capas o capotes. Ya despalillado, el tabaco es colocado en pilones pequeños. Una vez alcanzada la fermentación deseada, se coloca en parrillas donde se somete al calor en hornos de gas para detener el proceso de fermentación. Después se deja reposar varios días, para finalmente ser empacado en tercios o pacas. Las pacas se hacen utilizando únicamente materiales naturales para permitir su respiración. Se usa petate de palma, yute de henequén o telas de algodón. El tabaco es prensado y etiquetado. Las pacas permanecen por lo menos un año en los almacenes, lo que enriquecerá aún más su añejamiento, para al fin emprender su transformación gradual en un puro. El proceso de añejamiento es cuidadosamente monitoreado hasta comprobar que el tabaco ha logrado características como aroma, color y textura, es decir, que ha alcanzado el añejamiento adecuado. Esta es una parte medular previa al proceso de producción de nuestros puros. El padre hereda al hijo día a día sus conocimientos, experiencia, amor por el tabaco, su pasión por la calidad y la tradición familiar. Continuamente se hacen pruebas de producción con diferentes mezclas de tabaco. Esto garantiza la excelente combustión, aroma y construcción de nuestros puros para obtener una mezcla adecuada en cada una de nuestras marcas. Con orgullo, de mano a mano. Las herramientas para hacer un puro son un tablero, una cuchilla llamada chaveta, guillotina, moldes de madera, prensa y, claro, las manos expertas de un tabaquero. Inicialmente, el tabaquero extiende la banda en su tablero y selecciona las hojas del centro llamadas tripa, calculando con mínima tolerancia el peso y la distribución del material a lo largo del buncho, que es la banda enrollada alrededor de la tripa. Esta es una de las tareas más importantes en la fabricación del puro, ya que determinará la calidad de su construcción. En este proceso se crean canales horizontales a todo lo largo del puro para asegurar una buena combustión. Después se cortan los extremos en la guillotina para lograr el largo deseado. Se redondea un lado que llevará la delicada perilla natural, y luego se coloca en un molde para darle una forma consistente y simétrica. Ahí permanece por aproximadamente 15 minutos. Luego se afloja la prensa y se abre el molde para girar los puros. Esto para que no queden marcas visibles del molde en el producto final. Después se cierra el molde y se prensa por 15 minutos más. Cuando el buncho está listo, se saca el molde de la prensa y pasa a manos del tabaquero para la colocación de la capa.
que es una hoja de tabaco muy fina que dará el acabado final al puro. Primero, sobre el tablero, se cortan con la chaveta las orillas de la capa. El tabaquero estira y enrolla la fina capa alrededor del buncho, dejando una parte de la hoja para formar la delicada perilla, a través de la cual se fumará el puro. Hay varios tipos de perillas. La perilla natural, realizada por la mano de obra de Santa Clara, es la firma de un excelente tabaquero. Finalmente, el puro es cortado a la medida requerida. De haber pasado el control de calidad, verificando peso, tamaño y apariencia, los puros son guardados en grandes barricas de cedro, donde reposan y pierden la humedad adquirida durante el rolado. La barrica le dará su máximo añejamiento. Los puros son clasificados por tonos iguales y se guardan en una caja decorada, seleccionando además la cara que se verá al abrir la caja. El anillador retira los puros de las cajas para colocar los anillos. Por ningún motivo, los anilladores pueden alterar el orden o la cara ya seleccionada por el escogedor. Tras el anillado, el puro es guardado en una envoltura para mantener su aroma y frescura. Las cajas de madera de cedro permiten que los puros continúen su añejamiento. Finalmente, la caja de puros está terminada, lista para emprender un viaje a algún lugar del mundo, para dejar el sabor de Santa Clara en los paladares más exigentes. Por eso decimos que, después de 5 generaciones, algo sabemos de puros.